O sea, Barrio Fino es parte de una cultura, no es solamente una barbería, porque no es una barbería más, sino que es lo que nos representa y lo que representamos a todos los pibes del barrio, porque es así, en ese momento no había, y de no haber nada hicimos, y creo que uno no se da cuenta, ¿no? Pero hay algo que para mí fue Dios, que te da las herramientas así, y bueno, empezás y vas viendo tu camino. Cuando uno encuentra el resultado es donde esa persona, si no tiene los pies en la tierra, se marea y deja de hacer las cosas que uno como ser humano las tiene que hacer y no tiene que perder esos valores, esos respetos. Algo muy clave es el arriesgar. El arriesgar fue algo que me hizo hasta tener resultados que quizás no me esperaba, que fueron más grandes de lo que yo me esperaba. Bueno chicos, muy contento de que estén acá. Yo quiero contar un poquito cómo me conocí con Mauro. Mauro es del barrio, es de mi barrio. Vivimos a 10 cuadras de diferencia más o menos. Nada, nos conocimos en ese viaje que él que había ganado la batalla para Portugal. Coincidimos en una capacitación donde él me contó para qué había ido esa capacitación. Y bueno, y ahí pegamos una linda amistad y me acuerdo de un montón de anécdotas, de que él venga a mi barbería, que yo vaya a la de él a cortarme el pelo. Y después vino pandemia, amigo. Y fue re loco porque lo primero que pensamos los dos fue en cómo empezar a ayudar a los barberos, a la comunidad. Y empezamos a ser vivos en Instagram, mostrándole a los chicos cómo cuidarse, cómo trabajar con cuidado, porque teníamos que laburar, nosotros teníamos que pagar la olla. Y estábamos sin laburo y no sabíamos si íbamos a poder seguir trabajando de lo mismo, fue re loco. Claro, porque era en un momento donde se vino pandemia y nosotros no sabíamos cómo hacer para tener las medidas de seguridad e higiene, y era empezar a tener info, y como él tenía su local, yo tenía el mío que lo estaba armando en ese momento, era tratar de estar al 1000 en todo. Yo los considero a los dos grandes referentes de la industria y grandes artistas y de los mejores en lo que ellos hacen. Quiero que ustedes le cuenten a los chicos y le cuenten a la gente quién es Luca y quién es Mauro. Yo me llamo Luca Ariel Garnica, mi nombre completo. Soy barbero hace 10 años aproximadamente. Cuando lo arranqué como hobby, porque yo andaba mucho en las BMX, me acuerdo. Iba pasando por un lugar y yo en ese tiempo pintaba las bicis de todos colores. Y pasé por un lugar en donde, en ese lugar habían un montón de latas. Y yo dije, fue tremendo, acá está la lata que yo había visto para pintar la bici. Dije, me voy a meter. Entré y le digo, che, ¿cuánto me cobras para pintar la bici? Y era una peluquería, sí. Era barbería. Y el chico tenía esas latas porque era grafitero. Y se me rieron todos y me dice, no, amigo, cortamos el pelo acá. Y bueno, ¿cuánto vale el corte? Dije yo. Vale tanto. Bueno, no, y cortame el pelo, pues de la vergüenza, ¿viste? Sí, sí. Y cuando espero a cortarme el pelo, el de adelante vi que le había hecho el degradé. Yo en ese tiempo escuchaba mucho a Daddy Yankee, Arcángel, y todos esos en ese tiempo referentes en la música, ¿no? Que nosotros escuchábamos, que era el reggaetón, tenían ya esos cortes. A mí me llamaba la atención, yo decía, ¿qué onda con esto? Qué loco, porque es diferente a lo que nosotros hacemos. Capaz que es el pelo de ellos, decía yo, imagínate. Y cuando lo veo que al de adelante le hicieron ese corte, dije, no, chabón, yo quiero ese mismo corte. Y escuchá lo que me pasó. Yo me cortaba con la 2 y tenía el pelo largo arriba. Y el de adelante, claro, yo cegado en el degradé nomás, no había visto que se pasó, sí, no había visto que se pasó la 2 arriba. Y yo cuando pido el mismo corte, me pasa la 2 arriba, no. Y yo me acuerdo que volví a casa y mi mamá me dice, ¿qué te hiciste? Me dice. Y yo estaba re contento con el degradé, que era no, yo me sentí un cantante, ¿entendés? Y bueno, y ahí medio que me metí en la vuelta, y bueno, y ahí empezamos a descubrir que era barbería, que no era peluquería. Sí. Esto fue en el 2014/2015. Y bueno, nada, yo me acuerdo que le quise pedir al chico que me enseñe y me dijo que no enseñaba. Yo me volví enojado a casa, dije, yo pensé que me iba a enseñar. Y hablando con mi viejo me dice, ¿sabes cualquier cosa que yo hago? Miro videotutoriales. ¿Por qué no te pones a ver videotutoriales y te fijas? Me dice, capaz que ahí está, me dice. Ahí capaz que aprendés. Claro. Y me pongo a buscar, y bueno, en ese tiempo no había nadie que explique en español. Yo me acuerdo que eran muchos los yankees hablando en inglés. Sí.
Y yo dije, listo, tengo que aprender de alguna manera. Y me desvelaba mirando video. No entendía nada de lo que decían. Sí, pero bueno. Pero miraba qué es lo que hacían. Y después Visual. agarraba la maquinita que tenía mi papá, que él para uso personal, y lo agarré a mi mejor amigo y le decía, che, vení que probamos, dale. Y fui probando ahí y ahí fui arrancando. Cuando vi que me empezó a gustar, yo dije, ya está, esto es para mí, me encanta, me gusta. Ahí yo tengo una tía que es como mi segunda mamá, que yo me crié con ella y me dijo, bueno, si vos querés de verdad, yo te compro tu primer maquinita. Vamos a buscarla, me dijo. Bien. Y fuimos a buscar mi primera maquinita y ahí arranqué. Bueno, mi abuelo, que cortaba el pelo en el Chaco, no era peluquero, pero cortaba a todo el pueblo, al que venía. Y me acuerdo que mi papá, que está acá, le había comprado una máquina a él para enviársela. Y yo, como me estaba rapando, le dije, bueno, déjame que la uso y nada, después se la envías. Y cuando me empecé a rapar me gustó porque dije, pero si me saco solamente esto me queda una cresta, o si me saco todo me queda un casquito, o si me saco todo me rapo de vuelta. Tenía 3 cortes ya. Digo, no voy a la peluquería, no voy. Y nada, empecé a cortarme el pelo. Le pedí una máquina que me la compró él, una Gama, me acuerdo, y tenía palanquita la Gama, ya era muy avanzada eso. Y yo veía que, o sea, después mirando videos, cómo hacer un degradé en inglés, porque veías toda la gente de afuera, empecé a practicar. Y así como empecé a practicar, vi que amigos míos se hacían los ladrillitos en ese momento en la parte de atrás, o las 3 liñitas acá. Entonces, así como me hice un casquito, así me hice unas rayas atrás y empecé a dibujarme toda la cabeza. Que viene ligado también a la música, al reggaetón, que en ese momento yo escuchaba un montonazo. Entonces me aparecía con toda la cabeza dibujada y yo no sé qué opinará mi papá, pero en ese momento estaba en eso. ¿Qué tal a toda la gente? Maurito Barriofino, representante del freestyle en Argentina y actualmente educador técnico en diseño en la marca de Vigo. Voy a estar mostrando ahora este escudo de Boca, ¿sí? Lo voy a realizar de forma artística para mostrar cómo corto con las herramientas también y cómo llegar a un resultado que quede al detalle, y después también voy a utilizar diferentes tipos de pigmentos para poder llegar a un resultado con color. Si hay poca cantidad de cabello, utilizo el peine 1,5, ¿sí? Ahora, si hay mucha cantidad de cabello donde va a quedar muy oscuro, utilizo el 1 abierto, ¿sí? Entonces eso me va a dar la medida justa para que yo pueda marcar con el trimmer y que no haya ningún pelo que me moleste en la línea blanca. Chicos, yo lo que voy a presentar de mi parte va a ser un desvanecido, que como pueden ver tiene el pelo cortito, pero en realidad lo que voy a presentar es hacer un trabajo de producción. Lo que me dedico actualmente es a generar contenido de producción para las plataformas que hoy en día para mí son redituables, que es Instagram y TikTok. Cuando vamos a trabajar acá, vamos a trabajar la mitad con una altura alta y la otra mitad con una altura mediana, donde voy a realizar mi primer línea de guía alta y en el medio la voy a conectar hacia la parte de atrás con una altura mediana. Si yo tapo la parte del medio, lo único que se ve es tonalidad oscura y tonalidad clara, ¿verdad? Es porque en el medio tenemos tonalidad gris. Lo que tiene que ver con la 1 es tonalidad gris. Y todo lo que tenga que ver con la 2 hacia arriba, largo tijera, es la tonalidad oscura. ¿En qué momento se dieron cuenta de que iba en serio? ¿En qué momento se dieron cuenta de que me gusta, vamos a darle para adelante, vamos con todo? Yo me di cuenta cuando, bueno, empecé practicando con mi mejor amigo, después, bueno, se sumó mi papá, después empecé a sumar un par de amiguitos más. Y cuando ya en el colegio me decían, Luquita, ¿me puede cortar el pelo? Luquita, ¿me puede cortar el pelo? Yo decía, está gustando lo que estoy haciendo, qué copado. ¿Con qué edad? Y tenía 15 años, 16 años, más o menos. Sí, y nada, ahí yo dije, está bueno lo que estoy haciendo. Dije, si le gusta a la gente, si está el aval, dije, está bueno. Después cuando mi tía me compra mi primera máquina, como que ya estaba en che, ¿qué onda? Y cuando le pedí mi segunda máquina, que esa ya se la fui pagando en cuotitas que fui juntando, ahí ya sí lo tuve que monetizar. Mi papá vio que ya venían un par de amiguitos más, hizo como su primer regalo,
que fueron capas, navaja, yo no tenía nada, imagínate, no tenía nada de nada. Sí. Bueno, en ese momento en el que yo empecé a cortar el pelo solo, nos habíamos mudado de barrio. Yo estaba en San Damián y me fui al Bajo Morris. Y fue un cambio porque San Damián yo estaba en la parte céntrica y cuando llegué al barrio, sinceramente, no se veía lindo como cuando ustedes entran a cualquier barrio. O sea que hay bandas juntitas acá, allá. Era el barrio, estaba al ritmo, como le decimos nosotros. Y llegué y dije, amigo, ¿a dónde vinimos? Siempre como que tuve la parte artística, digamos, en mis manos como para poder crear, entonces... Y bueno, ahí empezó a venir gente a casa y éramos nuevos en el barrio. Empecé a dejar entrar a personas a casa, a mi familia. Y a partir de ahí a los pies le empezó a gustar, pero ¿por qué? En ese momento estaba mucho de moda el casquito y la media cresta marcada, o la cresta marcada, no había degradé, y yo estaba tirando degradés. Entonces lo mío eran hacer patillas y nucas, era hacer sombreros bajos, y puse de moda el sombrero oscuro en el barrio, y todos andaban con sombrero oscuro. Salía a mi forma, pero todos andaban con navaja y sombrero oscuro. Y nadie usaba navaja, entonces era como que se cortaban en otro lado con presto barba. Y era como que yo curtía la barbería por todos los videos que veíamos. Fue un boom porque en ese tiempito falleció este peluquero del barrio y a dónde se iban a ir a cortar todos. Y empezaron a golpearle el portón de casa y yo no me daba cuenta. Literalmente yo, no sé, estaba durmiendo y venía mi mamá y me decía, che, Mau, ¿te buscan para cortar el pelo? No, después, no tengo ganas ahora. Y después venían de vuelta y golpeaban. Te estaban golpeando la puerta, o sea, Mau, vas a tener que hacer algo. Y salía y cortaba en el patio, con una sábana, sacaba la sábana de la cama de mi viejo para poner en el tender arriba que haga sombra. Yo no sabía, yo arreglaba las cosas como pintaba. Sí, a mí me parece muy importante de que la máquina que vayas a usar esté al ras, eso primero que nada. A mí, en mi parte, en este caso, estoy usando la Valkyria de Vivo, que es la última máquina que sacó Vivo, y en tema calidad y precio es muy buena. Todos los detallecitos que tiene quizás él naturalmente, los perfecciono a que no estén. Entonces de esa manera, cuando encuentro el resultado final, lo encuentro perfecto al 100%. Entonces lo que yo trabajo a detalle con la herramienta en una porción, con la tijera lo que voy a hacer es trabajarlo en 7 porciones. O sea, como que si estoy editando un video le hago zoom y el video me queda segundo tras segundo para poder editarlo y llevarlo a la perfección. Anteriormente estaba trabajando con el lapicito, que es el mismo lapicito que trabaja Mauro para los diseños. Yo lo trabajo para tapar quizás algunos huecos que hay en la parte de tonalidad oscura, que es un espacio natural, no es que a mí se me pasó la máquina, no es que él tiene crecimiento. O puede ser una cicatriz, pero es una tonalidad clara en donde buscamos que sea oscura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con ese lapicito lo matizamos. Y ahora las marcaciones, lo que vamos a hacer con este tinte semipermanente, es resaltarla. Y ahora hay que ser consciente que con la base lo que vamos a hacer es corregir o perfeccionar la tonalidad clara. Entonces, no vamos a acercarnos a la tonalidad oscura, vamos a colocarlo donde haya afeitado, tanto sea en una marcación, tanto sea en la parte del afeitado del corte, o quizás para matizar algún desperfecto que tenga el corte. ¿Y ustedes se conocen de hace muchos años? Sí. ¿Cómo se conocieron? Y nos conocimos también en el mundo de las batallas. Ya un poco más adelante, cuando ya empezamos cada uno a forjar su estilo, habían batallas que se hacían del rubro y nada, y ahí te tocaba ir a competir. Y nosotros dentro de todo fuimos como los pioneros, por así decirlo, de la barbería. Entonces éramos como lo que cuando se organizaba batalla estábamos todos ahí. Y éramos un montón de players que ya nos conocíamos entre todos, pero nada, era ir a rajuñar un puesto, ¿me entendés? Y después, donde yo creo que ahí nos hicimos hermanos, fue en un viaje que tuvimos juntos. Yo viajé por primera vez con la marca, que fue a Chubut, Sí.
que bueno, él también viajaron para una batalla también y un seminario. La verdad que la pasamos, pero fue una locura, ¿o no? Fue un tremendo viaje. Una locura. Con Lucas ya nos conocíamos, pero nunca habíamos entablado una charla con él. Claro. Y nada, el respeto está porque así como todos, o sea, respetamos un montón el trabajo del otro y no podés negar que cortas bien. ¿Qué es la barbería para vos? ¿Qué significa en tu vida? Bueno, la barbería en principio fue lo que a mí me hizo ser lo que hoy en día soy. Me hizo conocer, me hizo formarme como tal, porque quizás aprendía del cliente que tenía sentado las cosas positivas, aprendía de quizás compartir con un exponente, como quizás en este caso de mi hermano Maurito, y compartir valores y yo decir, mirá qué zarpado el punto de vista que él tiene y los valores y las cosas que tiene en cuenta a la hora de resolver tal adversidad o resolver tal cosa buena que le pasa, ¿no? También puede ser una mala. Entonces, nada, eso me dio la barbería para mí. Formarme como tal y bueno, para mí la barbería lo es todo. Si estás pasando por un momento en el cual no sabés qué hacer, no sabés qué estudiar, la barbería, ¿qué te puede aportar a tu vida? Y yo te soy sincero, la barbería hoy en día con todo lo que hay te puede llegar a aportar un montón de cosas. Y es un oficio el cual para mí te puede abrir puertas en cualquier parte del mundo. Y no hace falta tener tal cosa, tal herramienta o tal otra, sino solamente tener lo que hablábamos hoy, salud y tener tus manos para poder cortar pelo. Entonces de esa manera vas a poder afrontarte un corte de pelo en cualquier parte del mundo. ¿Cómo hago para fidelizar un cliente, Mauro? Mira, nosotros en Barrio Fino tenemos el método de 5 pasos para fidelizar a un cliente, donde nos enfocamos en los 5 sentidos. O sea, primeramente está la visual, ¿sí? Que en la visual son 3 segundos para calificar a una persona. Lo hacemos todos los días. Entonces, visualmente nosotros tenemos que estar en la mejor condición posible, la barbería también, y no digo de que tengamos lujo, sino de que tengamos limpieza, tengamos orden. Entonces, eso es lo primero. Después, lo que es el auditivo. No solamente con la música que escuchamos, sino también de qué hablamos al momento de atender al cliente, ¿sí? Tenemos que escuchar, tenemos que observar. Entonces, si vamos a escuchar a un cliente cuando está por entrar a nuestra casa, a nuestro salón, a donde estemos cortando, sí tratar de verlo a los ojos y escucharlo y entenderlo, ¿ok? Entonces, después tenemos el gusto. El gusto ya puede ser desde un vaso de agua, una amabilidad, una cortesía, lo que ustedes gusten. Yo, por ejemplo, lo que tengo son caramelos, que le digo que son los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque mi abuela me los daba de chiquito. Después, el tema tacto, nosotros no es que vamos a estar tocando al cliente, sino de que sí, nuestras herramientas estén en las mejores condiciones que podamos para que el cliente no se lastime, no rasparlo o no hacer algo que al cliente no le guste. Y después, por último, ¿cuál me falta? Gusto, tacto, sentido, oído, olfato. El olfato personal. O sea, el olfato en lo personal es un buen perfume, es estar limpio, estar clean. La capa siempre tiene que tener algún perfumito, ¿sí? O el ambiente debe tener, como en las tiendas de ropa que ustedes entran y tienen un rico olor, bueno, así mismo debe tener la barbería. Una fragancia donde ustedes digan, este es el olor a la barbería de Barrio Fino. Yo tengo 3 familias, que son 3 barberías, y lo más loco es que se armaron 3 familias diferentes, pero las 3 familias me representan y me llenan. Con la inversión que tenía era comprarme mis maquinitas, mis cositas, tener todo al día, pero no proyectaba quizás un poquito más allá. Y capaz que en charla que compartíamos con mi viejo me decía, che, ¿y ya no está para darte tu salto? ¿Ya no está para poner lo tuyo? Y sí, pero bueno, es difícil, ¿no? No, pero capaz que proyectándonos de una manera, yo ayudándote en esto, lo otro, lo podemos hacer. Cuando uno encuentra el resultado, es donde esa persona, si no tiene los pies en la tierra, se marea y deja de hacer las cosas que uno como ser humano las tiene que hacer y no tiene que perder. Esos valores, esos respetos, el entender en el momento en el que uno está y quizás la persona que está al lado capaz que también quiere o capaz que está en otra situación, entonces también poder apoyar, ayudar y de esa manera crecer todos juntos. Yo creo que eso es algo muy importante. Después, para mí, ser responsable, que eso fue algo que me costó mucho, pero bueno, yo tuve el claro ejemplo de mi papá, que quizás no fue algo de una charla así hablándolo, pero sí yo tenía el ejemplo visualmente de cuando mi papá se tenía que levantar a las 6 de la mañana y se acostaba a las 2, él se levantaba a las 6 de la mañana y no faltaba al trabajo, y yo decía, ¿cómo hace, chabón? Yo me acuesto a las 2 y hasta las 12 no me puedo despertar.
Y nada, y ahí cuando te hace el clic y vos ves todas esas cosas, decís, fue zarpado. Martín, ¿qué sentís al ver a tu hijo en la cancha de Boca, pudiendo compartir con los chicos su arte, lo que él hace? ¿Qué te pasó por la cabeza? Y la verdad que es un orgullo muy grande, una mezcla de sensaciones, porque lo estoy viendo por un lado a él que viene desde muy chico con todo esto, que nunca le aflojó, si bien uno como padre siempre trata de inculcarle valores y guiarlo. Él nunca le aflojó, él siempre arrancó de chico, desde muy chico, con 15 años, y siempre le dio para adelante, y siempre investigó, y nunca se quedó. Y ver todas esas cosas, no solo la parte profesional de él, de cómo sigue adelante, cómo sigue siempre aprendiendo y perfeccionándose, también veo la parte humana de él, que ayuda a los demás, que trata de dar una mano. Hoy en día Nada, eso es un orgullo muy grande, ¿viste? Y bueno, y estar acá, compartiéndolo acá, encima, acá es algo hermoso. Para mí es una mezcla de sensaciones y un orgullo enorme, ¿viste? Y él, es lo que él decía, que él veía que yo por ahí dormía 2 horas y me tenía que levantar y me tenía que ir a laburar igual y no faltaba nunca al trabajo. Y creo que de todas esas cosas él fue tomando y fue aprendiendo, y si bien uno lo guió, nada, después creo que es todo mérito de él. Yo agradezco de tener una familia que me haya inculcado poner valores de trabajo, ¿me entendés? Cuando era chico yo entendía que había que trabajar para ganar la plata. En la adolescencia hay que cuidar mucho a los adolescentes, ¿me entendés? A los chicos, porque capaz que en su momento nosotros no nos cuidamos, ¿me entendés? Salimos a la calle a lo loco y chao. Y eso también es un problema porque hoy en día, ustedes saben, o sea, todos los pibes de los barrios, hay muchas cosas que no son para nada positivas, no son para nada buenas, son cosas oscuras que lastiman mucho a las vidas de las personas eso. Y hay personas que sí están para ayudarte, que vos por ahí no te estás dando cuenta, pero sí te están ayudando, ¿entendés? Te están viendo de acá, pero te van guiando. Y mira, como papá de Mauro, se siente orgullo. Se siente orgullo porque es un chico que la remó desde muy chico, siempre se fijó en lo que le gustaba. Y lo más importante que tuvo para mí, Mauro, es que nunca se la creyó, que siempre fue humilde, que siempre fue la persona que yo quise que sea, digamos. Yo siempre dije que Mauro era una persona que tenía un Dios aparte, que tiene un arte en las manos que no lo tiene cualquier persona. Es una persona muy especial en todo lo que hace. No solamente en cortar el pelo, es como persona también es una buena persona, ayuda a mucha gente, está todo el día pendiente de lo que hace. Entonces, como padre, es orgullo lo que siento. Es un placer tener un hijo como él, es una persona que es compañero de la familia. Digamos, no sé cómo ni me pregunté en qué momento pasó, pero hoy está acá. Así que si llegó con sus manos, con sus tijeras, por algo llegó. Así que yo creo que lo tiene muy merecido. A mí me pasaba de que yo era una persona súper tímida, era una persona en la que por ahí empezaba a hablar, me ponía nervioso y me trababa y decía cualquier cosa, pero de lo que tenía que decir decía capaz que hasta todo lo contrario. Y después me terminaba enojando, me frustraba y no quería hablar enfrente de nadie. Con los clientes lo mismo, yo no hablaba con nadie. Entonces, ¿qué pasó? La barbería me fue poniendo en un punto donde todos querían aprender a cómo yo hacía los diseños. ¿Y cómo te explico yo si yo ni sé explicar? Entonces, primero empecé a ver videos, ponerle de cómo hablar en público, de que me empezó a gustar tanto, y ya en el colegio me gustaba mucho lo no verbal, o sea, todo lo que era todo el estudio de lo no verbal. Llegó un momento que el oficio sí me lo requería, ¿no? El poder dar presentaciones, que yo sabía que iban a venir presentaciones más grandes, pero tenía que desbloquear eso primero. Entonces digo, bueno, vamos a estudiar oratoria. Hoy en día siento de que es muy importante el saber expresar, el saber comunicar también, porque primero que es nuestro deber como educadores, ¿no? Estar educados para después poder educar. Entonces, si vamos a presentar algo, no es solamente lo que comunicamos, sino cómo lo hacemos, ¿me entendés? Entonces, sí, de que es algo que me ayudó a expresarme más, ¿sí? Creo que sacó la versión mía de educador. Decime 3 tips para Instagram o para redes sociales. Primero hay que ser consciente del contenido que generamos. ¿Por qué? Porque antes de crearlo tenemos que ver a quién le vamos a llegar.
o a quién va a ser ese contenido, para quién, ¿se entiende? Entonces ahí es donde entra quizás un contenido más profesional, que buscamos un corte de pelo, como en este caso un corte de producción, quizás buscamos un contenido más en general, que vamos a buscar generar capaz un contenido más gracioso para poder no solamente llegarle a clientes, sino a una persona random, por así decirlo, y que esa persona se vuelva y se convierta en un seguidor. Y después tenemos un contenido de autoridad, que el contenido de autoridad yo lo baso más en quizás brindar alguna pizca de lo que es mi parte técnica como formador, quizás brindarle alguna información valiosa, pero quizás sencilla, que pueda llegar a transmitirle a algún barbero, y de esa manera ese barbero se sienta identificado conmigo y siga todo lo que es mis trabajos y demás. Así que para mí esas 3 cosas importantes son las que hay que tener en cuenta a la hora de crear contenido, que ahí te estoy respondiendo una. Sí. La segunda es tener en cuenta a dónde va referido ese contenido. Yo lo que manejo mucho es Instagram. El Instagram para mí se va a dividir en 3 partes. Está IGTV, que es para alimentar una comunidad, ¿sí? Una comunidad que ya está buscada, que ya está creada, que son los seguidores que tenemos, ¿no? Después vamos a tener historias, que eso es lo que va a mantener con el fuego, con la chispa a tu comunidad. Y después vamos a tener reels y fotos para lo que es la parte, un post general, ¿sí? Que eso va a ir referido en busca de conseguir más gente para tu comunidad. Entonces eso hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo crear un contenido para tu historia que crear un contenido para tu reels. No es lo mismo crear un contenido para tu reels que crear un contenido para tu IGTV. Y así de esa manera es entender qué tipo de contenido voy a generar para qué tipo de ocasión, ¿sí? Entonces eso quizás también es muy importante. Y después el último tips que te voy a dar es tener en cuenta cuándo la comunidad está más activa en tu Instagram. Miren, yo les voy a mostrar desde mi Instagram rapidito, que vamos a tener en la parte de poner un Instagram en modo panel profesional, ¿sí? Vamos a tener acá el panel que yo entro y vamos a tener en los partes de seguidores, en la parte de abajo los días. Suponete, mirá, un domingo yo tengo más activa mi gente a partir de las 12 del mediodía, que me van a ver un alcance de 26.000 personas las historias. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Lo voy a subir a las 6 de la mañana, que tengo 11.000, o lo voy a subir a las 12 del mediodía, que tengo 26.000 personas? Entonces, eso también es muy importante, tener en cuenta en qué horario voy a subir el contenido que quiero dar a mostrar. Bueno, impresionante la explicación de los chicos, me gusta la claridad que la que están teniendo para poder explicar, que es algo habitual en ustedes, ya los conozco, sé cómo explican, así que muchísimas gracias. Cualquier duda o consulta, ya les dije, pueden preguntar. Amigo, ¿qué fue lo peor que te pasó en un corte de pelo? Lo peor que me pasó en un corte de pelo. Tengo una, tremendo. Estaba aprendiendo a usar la navaja y bueno, nada, estaba afeitando y me acuerdo que nada, que en los comienzos era agüita con acondicionador y dale que va. Y bueno, y afeitando una vez, recebado ahí, taca, 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 taca. Y la agüita con el acondicionador lo que hacía que te dejaba súper, amigo, se te resbalaba, pero mal. Y yo le daba, y en un día dice, track, se me zafó de más y le corté la orejita, amigo, chico. No, el calor que me agarró, amigo, no te das una idea el calor que me agarró. Porque encima nada, él hizo así, ¿qué pasó, amigo? Y yo, no, nada, no, no sé, se me escapó la navaja. No, y empezó la oreja como sangra. Y el calor que me agarró internamente, amigo, estaba todo empapado de transpiración del cagazo, amigo. Así que nada, algo que me pasó así malo, le corté la oreja a un cliente. Sí, amigo. Maurito, tengo una pregunta, amigo, para vos. Vos que sos seminarista y estás a full. ¿Cuál fue tu peor error o moco que te mandaste en escenario, amigo? ¿Y cómo lo resolviste, obvio? Mirá, yo me acuerdo de estar la primera vez que me presenté con la marca Vigo en Rosario. Tenía una dinámica donde cuando explicaba lo que es freestyle, es improvisación en el momento. Entonces decidí, y yo tenía esa dinámica igual, decidí darle la herramienta a una persona y que venga y marque una línea, ¿no? Pero era solamente apoyar la máquina. Ahora, ¿qué pasó? Se la di a un chico y lo que hizo fue hacerme una línea de acá hasta acá. O sea, no puedo hacer ningún diseño con esa línea. Y tuve que improvisar en el momento, pero me arruinó completamente la presentación. Superamos muchas expectativas porque todos sabían lo que esa persona hizo, pero quedó bien, pero la línea estaba ahí. No, y encima fue muy gracioso porque cuando estaba ahí, yo estaba ahí, estábamos todos en el público y atrás todos le hacían a Maurito. Y de atrás, porque el chabón hacía tac, marcaba y miraba. Marcaba más atrás y miraba. Y seguía la línea recta para atrás. ¿Cómo así para sacar una línea? Y todos le hacían a Maurito y Maurito miraba.
se dio vuelta, lo vio y dijo, no, ¿qué hago? No, increíble, increíble. En el mejor momento que estaba, que fue, nada, estuve dando una presentación en Expo Peluquería, que estuvimos también con Luquita. Conocí a uno de los mejores referentes que tenía. Un día después que yo digo, bueno, voy a ir a llevarle unos regalos de Barrio Fino. Me levanto pésimo. Y yo le dije a los pibes amigos, no voy a ir, no pienso ir, me siento re mal. Y fui, ya estaba así, no podía caminar, o sea, hice lo que tenía que hacer y me volví. Me pasé todo un día durmiendo con dolor de panza y bueno, ahí mi hijo me decía, che, si seguía así te llevo. No pasa nada. Bueno, a las 10 de la mañana me levanto, yo súper hinchado mal, y le digo a mi hermana, Julie, vestite porque nos vamos al hospital, esto no está bien. Me voy al hospital de Burlingame, tuve una pésima atención, y ahí llegó mi papá y le digo, mirá, llevamos una placa acá, fuimos, no se pudo hacer la placa, y yo ahí ya le dije, a donde sea, llévame porque me siento re mal. O sea, llego al Bocalandro, que es un hospital de San Martín, cambia el turno, viene el cirujano y me dice, a ver, ¿vos qué te pasa? No, estoy así, pasó esto, y bueno, me revisó, me dice, vos ya te tienen que operar, ya. Así que una intervención que era supuestamente un apéndice, era una peritonitis, ya tenía casi un día, nada, con el apéndice explotado, y ustedes saben de que eso, nada, se puede morir. Yo estaba con puntos todo y vivo la marca en la que hoy en día trabajo. Gracias. Había una fecha muy importante que era una colección de fotos y yo con puntos y todo, nada, peleé con mi familia, con todo para viajar porque necesitaba hacerlo, necesitaba ir a cortar y nada, esos cortes hoy en día fueron 2 cortes de producción, están en la guía del barbero, así que creo que valió la pena completamente porque era lo que yo quería. Fue lo único que me sacó adelante después, pero bueno, sí, este año yo te podría decir que empecé de vuelta. Bueno, yo cuando lo conocí a Mauro, en realidad compartimos profesión, nosotros somos colegas aparte de ser pareja. Es una persona que está activa casi las 24 horas, si lo pudiera hacer, lo estaría. Y yo creo que lo acompaño bastante hasta donde puedo, de hecho hoy estoy acá por él. Pero también trato de que él se cuide, de que él pueda salir adelante de manera profesional, pero siempre priorizando su salud también. Es importante que él se priorice también fuera de lo que es la barbería. Así que yo creo que hoy en día lo estoy acompañando en ese proceso, de decir, bueno, hay que bajar a veces un cambio, darse cuenta hasta dónde uno puede llegar. En donde estés, en tu casa, en la barbería de otra persona, en tu barbería o en cualquier parte, sos vos, o sea, tu puesto tiene que brillar y las personas van a ir por vos, no por la barbería, sino que el barbero es lo que importa. Entonces, si el barbero es lo que importa, vos tenés que importarte, o sea, eso es lo primero. Y después sí, aprender a nutrirse un poquito de finanza, un poquito de profesionalismo, de educación, de corte a tijera, corte con máquina, corte con navaja. Y mi consejo es más para la parte educacional, que quizás hoy en día, cuando nosotros arrancamos, quizás no había tanta educación, y la educación viniendo, nada, la barbería venía de la peluquería, era un traspaso, ¿no?, que se estaba haciendo, y era muy celoso, como contábamos al principio, y no había nada de todo esto que hoy en día hay, y bueno, nada, gente importante como es en este caso la cultura de Boca y demás, que está haciendo y está promoviendo toda esta educación, que la aprovechen y que sepan que la teoría y lo que ustedes adquieren como información es dejarle en claro la meta que van a tener, ¿sí? Pero esa meta no se va a llegar solamente estudiando, se va a llegar practicando también. Así que no miren el reloj, practiquen, practiquen y practiquen hasta que el resultado paso a paso
lo vaya llevando a la meta que uno quiere. Hace 4 años y medio que estamos haciendo esto y es algo de que lo quería compartir con vos desde una amistad, por sé que todo lo que venís laburando y darte un reconocimiento, amigo, a tu trayectoria y darte un reconocimiento al estar acá y compartir todo tu arte con todos nuestros alumnos. Así que te vamos a entregar algo que para todos los artistas que vienen acá es muy importante, que es el diploma desde parte del Departamento de Cultura del Club Atlético Boca Juniors, entregarlo a Maurito Barrofino. Este certificado es para una persona que yo admiro, para un amigo, podría decirlo, porque quien viene acá también a mostrar esto y a dedicarle el tiempo sin una plata a cambio de onda, tanto acá como otros momentos en los cuales has compartido conmigo, te lo quiero recontra agradecer. Y este certificado que demuestra que has estado acá colaborando con nosotros y con el proyecto es para entregártelo de parte mía, de Javi y de Gallo, que somos los 3 que estamos con esto desde el Departamento de Cultura. Gracias, amigo, de corazón. Gracias.